Hola, bienvenidos a DIY Maggi Videos Tutoriales. Hoy vamos a hacer este tratamiento para el cabello utilizando 6 aceites que son buenísimos para el cabello y que a mí me han dado resultados óptimos utilizándolos en mi cabello, y realmente es muy sencillo y fácil de hacer. Empecemos. Para este preparado vamos a utilizar un frasco de plástico o de vidrio que tenga tapa, en donde vamos a guardar nuestra preparación. Vamos a usar una cucharita. También vamos a utilizar un acondicionador, su favorito, el que ustedes utilicen de cabello. En este caso yo utilizo este que es Hair Mayonnaise, que es un tratamiento para cabello dañado o para cabello débil y que me va a servir de base para nuestra preparación. Este es un tratamiento que se deja en el cabello después de lavarlo y no es necesario enjuagar. También aquí hay otra marca que a mí me gusta muchísimo, que tiene, esta ya contiene un aceite de argán y que le llaman Leave-In Conditioning. Es una crema reparadora que también se deja en el cabello, pero ustedes pueden utilizar su crema reparadora o acondicionadora favorita de las que se dejan en el cabello. Vamos a utilizar aceite de eucalipto, que este es muy bueno para propiciar el crecimiento del cabello. Vamos a utilizar aceite de oliva. Vamos a usar aceite de avocado, palta o aguacate, que es muy bueno también para el cabello. Aceite de romero, que propicia el crecimiento del cabello, buenísimo también. También vamos a utilizar aceite de castor, que en algunas partes le dicen aceite de ricino. Y vamos a utilizar aceite de almendras, que también es muy bueno para el cabello. Y por último voy a ponerle algunas cápsulas de vitamina E en nuestro preparado. Empecemos. Bueno, lo que voy a hacer es poner un poquito de nuestra crema acondicionadora base en el recipiente. Y entonces, como les digo, ustedes pueden utilizar su crema acondicionadora o reacondicionadora de esta que se pone en el cabello y que no se tiene que enjuagar. Y la ponen, a mí me encanta esta. Realmente ustedes le pueden poner su favorita, la que a ustedes más les guste. Porque aquí lo importante va a ser la colocación de los aceites. Y voy a comenzar con este, que es el aceite de avocado o palta, que nosotros le decimos en mi país y que también le llaman en otros países aguacate. Y vamos a ponerle más o menos una cucharadita. También vamos a ponerle otra cucharadita de este aceite que es de eucaliptus o eucalipto, que es muy bueno para el crecimiento del cabello y tiene un olor muy agradable. Así. Voy a ponerle ahora a esta preparación el aceite de oliva. Este aceite también es muy beneficioso para el cabello. Realmente hasta solo es bueno para el cabello. En este caso estamos haciendo esta poción potente, que yo la he estado usando casi durante 3-4 meses y mi cabello ha mejorado de una manera realmente increíble. Tiene una suavidad y ha crecido bastante, que yo me sorprendo porque me ha crecido realmente rápido. A este le voy a echar una cucharadita también del aceite de romero. ¡Ah, que huele delicioso! Vamos a ponerle también una cucharadita del aceite de castor, que también le llaman aceite de ricino y que sirve para propiciar también el crecimiento del cabello. Realmente estos aceites yo los encontré muy económicos y en la farmacia, ustedes los pueden buscar en la farmacia y son bastante económicos. Y por último le voy a poner el aceite de almendras. Así. Eso es, una cucharadita le he colocado. Entonces ahora le voy a poner algunas cápsulas de nuestras vitamina E. Le voy a poner unas 5 o 6. Realmente esto es para
que ayude al cabello, que muchas veces está maltratado, dañado, pero también si tienen el cabello saludable, este es un tratamiento muy bueno que hace que el pelo tenga más salud. Miren, entonces yo le rompo un pedacito de una esquinita de la cápsula, así, y se la voy poniendo adentro de nuestro preparado. Le voy a poner unas 5 o 6 así, y yo quiero que ustedes, después que hagan la prueba con este tónico potente para su cabello, yo lo estuve usando para ver resultados, más o menos yo los vi en una semana, y me digan qué tal les fue con esta maravilla, porque realmente se ven los resultados bien rápido. Y entonces lo que voy a hacer ahora es que lo voy a mover todo con nuestra cucharita, la parte de atrás, y lo voy a mover de esta manera hasta que todo se mezcle uniformemente. Ustedes pueden aplicarse esto en el cabello, pero no en las raíces, sino desde la mitad del cabello hacia las puntas, que es usualmente donde más se daña el cabello. Y no se olviden de que los aceites naturales del cuero cabelludo hidratan y nutren la parte que está cerca de las raíces, o sea que esto más bien les va a servir para la parte de la mitad del cabello hacia las puntas. Miren. Bueno, y así es como nos queda nuestra preparación. Esto es buenísimo para el cabello. Ustedes se lo pueden aplicar desde la mitad del cabello hacia las puntas y dejarlo allí. No es necesario que se lo enjuaguen. Yo he notado resultados casi inmediatamente. A la semana ya vi resultados óptimos en el cabello. Escríbanme y díganme cómo les quedó. Quiero enviar un saludo a todos los suscriptores de nuestro canal y en especial a Mía, a Ailén Álvarez, a Meki YT, a Mía Amaya, a María Victoria Farias Trigo, a Julia Argentina Heredia, a Cami Baila Estudios de Danzas, a Sol Tamayo, a Carol Mestre, a Miriam Ábalos, a Celina Palacios, a Erix Gamer Pro, a Raquel Olivares, a Cristian Clavijos, a Jenny Neima, a Lucero Lisset, a María José Concha y a Mayra Vera Núñez Ahumada. Que tengan una estupenda semana. Gracias, hasta la próxima. No olviden de suscribirse y darle una manito arriba al video. Y también los invito a mis canales de Facebook, DIY, Maggi Videos Tutoriales, La Casa de Cartón Tutoriales para Niños y el nuevo donde están todos los videos, Maggi Videos Tutoriales en Facebook. Gracias, hasta la próxima.